El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de Perú. El mandatario mantenía un pulso con los legisladores por la renovación del Tribunal Constitucional y acusó a la mayoría opositora de corrupción por elegir jueces que respondan a sus intereses. Tenemos información desde Lima, la capital del país. Nuevo episodio en el juicio político que los demócratas buscan iniciar contra el presidente Donald Trump. El mandatario acusó de mentira al congresista que lidera la investigación, mientras que el periódico The New York Times asegura que Trump también habría presionado a las autoridades australianas para entorpecer la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca. Último adiós al fallecido expresidente de Francia, Jacques Chirac. Líderes políticos de todo el mundo llegaron a la capital francesa para despedir y homenajear a Chirac en su entierro tras un multitudinario funeral presidido por el presidente Emmanuel Macron. Tenemos reporte desde París. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En Perú, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en medio de un pulso que mantenía con los legisladores por la renovación del Tribunal Constitucional. Y es que el Congreso desafió este lunes al presidente Vizcarra y eligió a un nuevo miembro del tribunal sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso, pero justo en el momento que el mandatario decidió pronunciarse y en paralelo a su mensaje a la nación, lo aprobaron. Además, respondieron con la convocatoria a un proceso de destitución. El mandatario había acusado a la mayoría opositora de corrupción por querer elegir jueces que respondan a sus intereses. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Vamos a establecer comunicación con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Francisco, muy buena noche. Le pregunto por qué el presidente decidió cerrar el Congreso. Buenas noches. El presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso peruano porque hace unos días le rechazó su reforma de adelanto de elecciones y hoy no le dio prioridad a la cuestión de lo que él mencionaba y estaba pidiendo, la cuestión de confianza para reformar la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Y así las cosas, con este último hecho, Vizcarra entendió que el Congreso le negó la confianza y, conforme a la Constitución Política del Perú, quedó facultado para cerrar el Parlamento peruano. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones hasta el momento, Francisco? Tengo entendido que en el momento hay protestas a las afueras del Congreso. Sí, justamente la Policía Nacional ha declarado la inmovilidad y se han movilizado a diversos cuerpos de la policía en torno alrededor del Parlamento y del Palacio de Gobierno para tratar de poner orden. Hay muchos manifestantes que están en las afueras exigiendo que se cierre definitivamente el Congreso. La situación está en que acá hay un entrampamiento jurídico, puesto que el Congreso señala que el presidente Martín Vizcarra no debió cerrar el Parlamento porque justamente cuando él dirigía su mensaje al país, ellos ya habían aprobado la cuestión de confianza y le están declarando la vacancia presidencial o el juicio político por incapacidad moral permanente. Es así las cosas que la crisis ha agudizado más y, como dicen algunos analistas políticos, el remedio es peor que la enfermedad, porque teóricamente no existe un parlamento porque ha sido cerrado y en pocas horas el presidente Martín Vizcarra va a ser destituido. Entonces es una pugna de poderes que está en estos momentos. Inclusive algunos congresistas están mencionando que debería conformarse un nuevo Estado y están tratando de convencer a la actual vicepresidenta Mercedes Arauz para que ella sea la que conduzca los destinos del Perú.
Francisco, ¿cuáles son los antecedentes de este pulso entre el Congreso y el presidente peruano? Justamente hace unos meses atrás el presidente Martín Vizcarra, en un mensaje al país, había hecho una serie de reformas, había planteado al Congreso de Perú para reformar la situación política y de gobierno, y estas reformas fueron planteadas con tiempo y se quejaron diversos observadores que había una dilación, una parsimonia por parte del Parlamento de tratarlas, y ha habido muchas quejas porque las reformas presentadas por el presidente Martín Vizcarra, diversos observadores de su gobierno dijeron que habían sido desnaturalizadas, y todo esto ha ido creciendo hasta lo que se ha suscitado hoy. Francisco, gracias por la información. Por cierto, ahí estamos viendo imágenes en vivo de lo que eran las protestas a las afueras del Congreso peruano tras la decisión del presidente Martín Vizcarra. Continuamos con más noticias. Nuevo round de la investigación iniciada en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos con miras al juicio político para destituir al presidente Donald Trump. El periódico The New York Times denunció que el mandatario estadounidense también habría presionado al primer ministro australiano. El informe es de David González. El presidente Trump escaló sus ataques contra los demócratas por la investigación para iniciar un juicio político en su contra que puede resultar en su destitución. Esta vez se fue lanza en ristre contra el congresista que lidera las pesquisas. Entonces Adam Schiff saca una llamada inventada y la lee en el Congreso y se la lee a la gente de Estados Unidos, y es una desgracia. Todo el asunto es una desgracia. Ha habido mucha corrupción. El proceso ya avanza en la Cámara Baja. Los representantes citaron a Rudy Giuliani, el abogado de Trump. Las investigaciones iniciaron tras conocerse que el presidente pudo haber presionado a su homólogo de Ucrania para que investigue al hijo de su mayor contendor político en las elecciones, el demócrata Joe Biden. El presidente de Ucrania descartó las acusaciones contra Trump. No tiene nada que ver conmigo. Nuestras instituciones independientes están listas para investigar cualquier violación a la ley. Otro ingrediente se suma a la pugna. El diario estadounidense The New York Times denunció que Trump también había presionado a su homólogo de Australia para enlodar la investigación Mueller. El presidente Trump presionó al primer ministro australiano durante una reciente llamada telefónica para ayudar al fiscal general William Barr a recopilar información para una investigación del Departamento de Justicia. Trump esperaba desacreditar la investigación Mueller, según dos funcionarios que conocieron la llamada. Los ataques se agudizan y todavía falta más de un año para unas elecciones presidenciales que marcarán el rumbo de la principal potencia económica del mundo. Y de Estados Unidos nos vamos hasta Francia porque el mundo despidió oficialmente al expresidente francés Jacques Chirac, quien murió el pasado jueves. El exmandatario fue enterrado hoy en el cementerio parisino de Montparnasse junto a los restos de su hija Laurence, luego de un multitudinario funeral en la iglesia de San Sulpicio, cuyo anfitrión fue el presidente Emmanuel Macron. Al evento asistieron al menos 30 líderes y exlíderes mundiales, así como expresidentes franceses. Desde París, nuestra periodista Karina Chabú nos dio detalles de la ceremonia. De esta ceremonia solemne recordaremos la emoción de la familia, la hija Claude Chirac al lado de su esposo, de su hijo. Recordaremos también la ausencia de la fiel esposa Bernadette Chirac, quien después del oficio de los inválidos se quedó demasiado afectada para asistir a esta última ceremonia. Recordaremos también la emoción de la clase política, los rivales como los cómplices, y recordaremos un momento destacado que fue cuando el músico argentino-israelí Daniel Barenboim tocó el improviso de Schubert. Recordaremos el silencio cuando tocaron las campanas de la iglesia de Saint-Sulpice y los aplausos afuera de la iglesia cuando salió el ataúd. Durante toda la ceremonia hubo mucha gente en las calles alrededores que vinieron para rendir un último homenaje a una persona, al expresidente francés, quien a pesar de todo cultivó la imagen de un político cercano al pueblo y accesible.
Y nos quedamos en el continente europeo porque el ex canciller de Austria, Sebastian Kurz, ganó cómodamente las elecciones anticipadas convocadas en mayo después del colapso de su coalición de gobierno tras las revelaciones de que el jefe del partido de extrema derecha que la integraba y entonces vicecanciller intentó negociar contratos gubernamentales a cambio de apoyo de la prensa. A pesar de la victoria, ahora necesita formar una nueva coalición. 4 meses después del escándalo Ibizagate que destruyó a su coalición con el Partido Libertad de extrema derecha, Sebastian Kurz está nuevamente listo para convertirse en canciller de Austria. El Partido Popular de Kurz ganó convincentemente las elecciones anticipadas convocadas luego de que estalló el escándalo y obtuvo el 37,1% de los votos. A pesar de esta cómoda victoria, el ex canciller tendrá que crear una coalición. Kurz ahora tiene varias opciones. Es poco probable que forme una gran coalición con los socialdemócratas o con el Partido Libertad, con el que gobernó durante 17 meses antes de que su líder estuviera envuelto en el escándalo de Ibizagate. La opción más probable es una alianza con el Partido Verde y con los liberales de Neos, lo que le daría una mayoría en el Parlamento. Los grandes perdedores de las elecciones son los socialdemócratas y el Partido Libertad, que perdieron muchos votos. Sin embargo, hay algunos que creen que todas las partes rechazarán una coalición con Kurz, lo que le daría la ventaja. Sebastian Kurz tiene varias opciones, incluido un gobierno minoritario o incluso nuevas elecciones. Si desea formar un gobierno minoritario o convocar nuevas elecciones, debe indicarle a los ciudadanos que es culpa de los otros partidos. Si el Partido Libertad, los socialdemócratas, los verdes y los neos se rehúsan a formar un gobierno con él, tendrá que imponerse. Por ahora, Kurz ha salido ileso del escándalo que derribó a su gobierno, pero se espera que las conversaciones de coalición sean largas y difíciles. Para analizar este tema me acompaña en el estudio Marcus Daniel Mayer, PhD, experto en historia del constitucionalismo y docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, muy buena noche, gracias por estar aquí con nosotros. Le pregunto cómo es que un escándalo como el de Ibizagate no pasó factura al ex canciller Kurz. Sí, eso es muy interesante, que él es el gran ganador de este escándalo que fingieron en la isla de Ibiza. Y pues es interesante que tiene varias opciones para formar coaliciones ahora. ¿Cuál sería la coalición más factible que forme el canciller Kurz? Pues tiene 3 opciones. Lo más probable hace desde 10, 15 años hubiera sido hacer una gran coalición con los socialdemócratas, el bipartidismo establecido. Pero a mí me parece que no es algo que la gente quiera. Entonces puede también coalicionar con los verdes para incluir los nuevos, la nueva clase media, menos orientada en la familia, menos católica, más liberal. O con la nueva derecha, como lo había hecho antes, para adresar, ¿cómo se dice? Sí. El tema de la migración maciza árabe y africana. Antes de la migración, quiero preguntarle si podremos ver cambios contundentes en este nuevo gobierno del canciller. No, al contrario. Yo creo que el electorado era muy claro que no quería polarizarse más, pero quería un conservativismo con reglas claras, con leyes que se aplican frente a la migración, pero no un Estado excluyente, un Estado law and order como, por ejemplo, Trump en Estados Unidos. Entonces yo creo que este mensaje es muy claro y va a ser muy interesante para el resto del conservativismo en Europa, porque eso es exactamente la pregunta que mueve a Europa en el momento. Vamos un poco más en el sentido idealismo, inclusión social, etcétera, etcétera, también con los conservadores, o necesitamos más mano duro frente a la inmigración. Rápidamente, para finalizar, el tema migratorio, ¿cómo manejó Kurz este tema frente a estas elecciones? Pues yo creo que es muy interesante, no se dejó radicalizar, hizo una coalición con la FPÖ que tiene posturas muy radicales pero claras y la gente no tan liberal, no tan, digamos, pronunciado en los medios, en la política, lo aprovechó, pero al mismo tiempo
dejó claro que va a aplicar las leyes del Estado-Nación, pero no se dejó radicalizar. Sí, profesor Mayer, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Ustedes, gracias. Buenas noches, continúe con nosotros.